Juicio por asesinato. De Charles Dickens. He observado siempre el predominio de una falta de valor, incluso entre personas de cultura e inteligencia superiores, para hablar de las experiencias psicológicas propias, cuando éstas han sido de un tipo extraño. Casi todos los hombres tienen miedo de que las historias de este tipo, que puedan contar, no encuentren paralelo o respuesta en la vida de quien les oye, y por tanto, sospechen de su cordura o simplemente se rían de ellos. Un viajero sincero, que hubiera visto un animal extraordinario, parecido a una serpiente marina, no tendría miedo alguno a mencionarlo. Pero si ese mismo viajero hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso inexplicable, un pensamiento caprichoso, una supuesta visión, un sueño, o cualquier otra impresión mental notable, se lo pensaría mucho antes de mencionarlo. Atribuyo en gran parte esa reticencia a la oscuridad en la que se encuentran sumidos estos temas. No comunicamos habitualmente nuestra experiencia de estas cosas subjetivas, lo mismo que lo hacemos con nuestras experiencias del mundo objetivo. Como consecuencia, la experiencia general a este respecto parece algo excepcional, y realmente es así, por cuanto es lamentablemente silenciada, y por tanto, desconocida. En lo que voy a relatar, no tengo intención de plantear, refutar o apoyar teoría alguna. Conozco y he estudiado diversas historias de experiencias sobrenaturales, y he seguido minuciosamente los detalles de un caso muy notable de ilusión espectral, que se produjo en mi círculo de amigos íntimos. En cuanto a esto último, quizás sea necesario afirmar que quien lo sufrió, una dama, no estaba relacionada conmigo, ni siquiera mínimamente. Una suposición equivocada a ese respecto podría sugerir una posible explicación para una parte de mi propio caso, pero solo de una parte, que carecería totalmente de fundamento. No puede hacerse referencia a que haya heredado yo alguna facultad de ese tipo, ni he tenido antes en absoluto experiencia similar alguna, ni la he tenido tampoco desde entonces. Hace muchos años, o muy pocos, pues eso no importa ahora, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Me abstengo intencionadamente de proporcionar la menor pista directa respecto al criminal, pues su personalidad carece aquí de importancia. Cuando se descubrió el asesinato, no recayó ninguna sospecha sobre el hombre que más tarde fue llevado a juicio. O más bien debería decir, en el deseo de acercarme lo más posible a la precisión de los hechos, que en ninguna parte se sugirió públicamente que se tuviera tal sospecha. Como en aquel momento no se hizo referencia alguna a él en los periódicos, evidentemente era imposible que se incluyera en ellos algún retrato o descripción del asesino. Insisto en ello, pues resulta esencial que se tenga en cuenta este hecho. Cuando cierto día abrí durante el desayuno el periódico de la mañana, incluía el relato de ese primer descubrimiento del crimen, y me resultó profundamente interesante, por lo que lo leí con la máxima atención, 2 veces, o quizá 3. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio, del que se ofrecía una descripción detallada, y cuando dejé el periódico, tuve una visión, un impulso, en realidad no sé cómo llamarlo, pues no encuentro palabra alguna que lo describa satisfactoriamente. De pronto, me pareció ver que ese dormitorio pasaba a través de mi habitación, por decirlo de algún modo, como si un cuadro, por imposible que parezca, hubiera sido pintado sobre la corriente de un río. Aunque cruzó mi habitación de una manera casi instantánea, resultaba absolutamente claro, tan claro, que observé perfectamente, con una sensación de alivio, que sobre la cama no había ningún cadáver. Donde tuve esta curiosa sensación, no fue en un lugar extraño, oscuro o siniestro, sino mis confortables habitaciones de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Para mí fue algo totalmente nuevo e inesperado. En ese momento me encontraba sentado en mi butaca, y la sensación se acompañó de un peculiar estremecimiento que cambió la silla de sitio. Aunque hay que tener en cuenta que la butaca podía moverse fácilmente gracias a unas ruedecillas. La habitación,
situada en el segundo piso, tenía 2 ventanas, y me dirigí a una de ellas, para descansar la vista, contemplando el movimiento de Piccadilly. Era una hermosa mañana otoñal, y la calle estaba alegre y centelleante. Al mirar hacia afuera, observé que el viento barría del parque una buena cantidad de hojas caídas, que una ráfaga arrastró, y formó con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó y se dispersaron las hojas, vi a 2 hombres al otro lado del camino, que iban desde el oeste hacia el este, uno iba detrás del otro. El primero se volvía a menudo, para mirar por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de unos 30 pasos, con la mano derecha levantada amenazadoramente. Atrajo primero mi atención, la singularidad y fijeza del gesto amenazador, en un lugar tan público, y después la circunstancia notable de que nadie les prestara atención. Ambos hombres seguían su camino entre los otros viandantes, con una suavidad que no resultaba coherente ni siquiera con la acción de caminar sobre una acera, y que yo pudiera ver, ni una sola persona les cedía el paso, les tocaba o les miraba. Al pasar ante mi ventana, ambos miraron hacia arriba, hacia mí. Contemplé los 2 rostros con gran claridad, y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier lugar. Y no es que observara conscientemente algo que fuera muy notable en alguna de sus caras, salvo que el hombre que iba el primero tenía una apariencia inusualmente humilde, y el rostro del hombre que le seguía tenía el color de la cera. Pero antes de seguir adelante con mi relato, quizás sea conveniente aportar algunos datos sobre mi persona. Soy soltero, y mi ayuda de cámara y su esposa constituyen todo el servicio. Trabajo en una sucursal bancaria, y ojalá que mis deberes como jefe de departamento fueran tan escasos como popularmente se supone. Ese otoño me obligaron a permanecer en la ciudad, cuando yo necesitaba imperiosamente un cambio de aires. No estaba enfermo, pero tampoco me sentía muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que parezcan razonables, del hecho de que me sentía fatigado. La vida monótona me producía una sensación depresiva, y estaba ligeramente dispéptico. Mi doctor, un hombre de fama, me aseguró que mi estado de salud en aquella época no justificaba un diagnóstico más severo, y cito el informe médico, que él mismo me dio por escrito, cuando se lo solicité. En los días siguientes, conforme las circunstancias del asesinato fueron revelándose gradualmente, y atrayendo cada vez más poderosamente la atención del público, yo dejé de interesarme por ellas, y si me enteré de algunos detalles del crimen, fue solo de oídas, en medio de la excitación general. Pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio voluntario contra el supuesto asesino, y que había sido conducido a la prisión de Newgate, hasta que se celebrara el juicio. Sabía también que éste se había pospuesto, basándose en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. No recuerdo si llegué también a conocer, aunque no lo creo, en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio pospuesto. Una noche me encontraba de pie en mi dormitorio, a una hora tardía, dando unas instrucciones a mi criado, antes de que éste se acostara. Mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor, están todos en el mismo piso, y con el vestidor solo hay comunicación a través del dormitorio. La verdad es que en él hay una puerta que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero desde hacía años una parte de las tuberías de mi baño pasaba por ella. En ese mismo periodo, y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido clavada y después empapelada. En ese momento, me encontraba de cara a la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, que estaba cerrada, y mi criado le daba la espalda a esa puerta. Mientras le estaba hablando, vi que se abría, y que un hombre miraba hacia el dormitorio, haciéndome señas en una actitud de ansiedad y misterio. Era el mismo hombre que había visto desde la ventana, siguiendo a otro, por Piccadilly, y cuyo rostro tenía el color de la cera. Tras hacerme señas, retrocedió y cerró la puerta. Rápidamente crucé el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré en el interior, iluminándolo con la vela encendida que llevaba en la mano.
No tuve ninguna expectativa de que fuera a ver a esa persona en el vestidor, y en efecto, no la vi allí. Dándome cuenta de que mi criado parecía sorprendido, me volví hacia él, y le dije: «Derrick, pensará que conservo el sentido si le digo que creí ver un». Mientras hablaba, le puse una mano sobre el hombro, y con un sobresalto repentino, se puso a temblar violentamente, y contestó: «Sí, señor, un fantasma haciéndole señas». Estoy convencido de que John Derrick, mi criado fiel durante más de 20 años, no tuvo la menor impresión de haber visto esa aparición, hasta que yo le toqué. Cuando lo hice, el cambio que se produjo en él fue tan sorprendente, que creo absolutamente que obtuvo su impresión, de alguna manera oculta, a través de mí, y en ese preciso instante. Le pedí a Derrick que trajera un poco de brandy, y le di una copa, alegrándome de tomar yo otra. De lo que había sucedido, antes del fenómeno de aquella noche, no le conté una sola palabra. Reflexionando sobre ello, estaba absolutamente seguro de que nunca antes había visto ese rostro, salvo en aquella ocasión, desde la ventana. Comparando la expresión que tenía al hacerme señas desde la puerta, con la expresión en el momento en que levantó la vista para mirarme, mientras yo estaba de pie junto a la ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de adherirse a mi recuerdo, y de que en la segunda había querido asegurarse de que lo recordaba inmediatamente. Aquella noche no me resultó muy cómoda, aunque tenía la certeza, difícil de explicar, de que la aparición no regresaría. Cuando llegó la luz del día, caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que vino junto a mi cama con un papel en la mano. Por lo visto, ese papel había sido motivo de un altercado en la puerta, entre su portador y mi criado. En esa nota, se me citaba para que sirviera como jurado, en la siguiente sesión del Tribunal Criminal Central, en el Old Bailey. Como John Derrick sabía bien, nunca antes me habían citado para ser jurado. Mi criado estaba convencido, aunque en este momento no estoy seguro de si tenía razón o no, de que los jurados que se elegían habitualmente tenían una calificación social inferior a la mía, y por eso se había negado en principio a aceptar la citación. El hombre que la llevaba se tomó el asunto con gran frialdad. Afirmó que mi asistencia no le importaba en absoluto. La citación estaba allí, y el atenderla o no, era un riesgo mío, no suyo. Durante 1 o 2 días, dudé si debía responder a esa llamada, o no hacerle caso. No era consciente de que se estuviera produciendo la menor influencia o desviación misteriosa. De eso estoy tan absolutamente seguro, como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí que asistiría al juicio, porque significaría una interrupción en la monotonía de mi vida. El día designado fue una mañana fría del mes de noviembre. En Piccadilly había una niebla densa y oscura, que se volvió claramente negra en los alrededores opresivos del Tribunal de Temple. Los pasillos y escaleras del Palacio de Justicia me parecieron resplandecientemente iluminados con gas, y el propio tribunal estaba similarmente iluminado. Creo que hasta que fui conducido por los oficiales hasta la sala grande del tribunal antiguo, y la vi abarrotada de gente, no supe que ese día iba a juzgarse al asesino del que tanto hablaban los periódicos, y que era como jurado de ese caso que se me había citado. Tomé asiento en el lugar designado para que esperaran los jurados, y miré a mi alrededor, a través de la espesa nube de niebla y alientos. Observé un vapor negro, que colgaba como una cortina lóbrega por la parte exterior de los grandes ventanales, y presté atención al sonido ahogado de las ruedas sobre la paja que cubría la calle. Escuché también el murmullo de las personas que por allí transitaban, y que traspasaba de vez en cuando un silbido agudo, o un saludo, o una canción, más fuertes que el resto. Poco después, entraron los jueces, que eran 2, y tomaron asiento. El murmullo de voces en el tribunal se calmó, y a continuación se ordenó que entrara el acusado. Y en el mismo instante en el que entró, reconocí en él al primero de los 2 hombres que había visto desde mi ventana, bajando por Piccadilly. Si en ese momento hubieran pronunciado mi nombre,
dudo que hubiera sido capaz de responder de forma audible. Pero lo pronunciaron en octavo lugar, y para entonces fui capaz de decir «presente», con voz más o menos firme. Precisamente yo fui elegido como presidente del jurado, y cuando me dirigí hacia mi asiento, el prisionero, que había estado mirándolo todo atentamente, pero sin dar signo alguno de preocupación, al posar en sus ojos, se agitó violentamente y llamó por señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme resultaba tan manifiesto que produjo una pausa, durante la cual el abogado, apoyando una mano en el banquillo de los acusados, habló en susurros con su cliente mientras sacudía la cabeza. Más tarde, aquel caballero me dijo que las primeras palabras aterradas del prisionero fueron: «Sea como sea, recuse a ese hombre». Pero como no le daba razón alguna para ello, y admitió que ni siquiera conocía mi nombre, hasta que lo pronunciaron en voz alta, no lo hizo. Como deseo evitar revivir el recuerdo desagradable de ese asesino, y además, un relato detallado de su largo juicio, no es en absoluto indispensable para mi narración, me limitaré a relatar aquellos incidentes que se relacionan directamente con mi curiosa experiencia personal. Estos se produjeron en los 10 días y noches, durante los cuales los miembros del jurado estuvimos juntos. Trato de que mi lector se interese por eso, y no por el asesino. Es a eso a lo que pido al lector que preste atención. En la segunda mañana, después de que se hubieran presentado pruebas durante 2 horas, lo sé, porque oí las campanadas del reloj de la iglesia sonar 2 veces. Al recorrer con la mirada a mis compañeros del jurado, me resultó inexplicablemente difícil contarlos. Lo hice así varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, contaba uno de más. Toqué al miembro del jurado que se sentaba junto a mí, y le susurré: «Le ruego que haga el favor de contar cuántos somos». Pareció sorprenderse con la petición, pero giró la cabeza y contó el número de miembros del jurado. «Bueno», contestó de pronto, «somos 13». «Pero, no es posible. No, somos 12». De acuerdo con las cuentas que hice aquel día, siempre salía un jurado de más. No había ninguna figura visible que pudiera explicarlo, pero, para entonces, tenía ya interiormente la sensación de que una aparición estaba implicada en el error. El jurado se alojaba en unas dependencias dentro del mismo tribunal de Old Bailey. Dormíamos todos en una sala amplia sobre camas separadas, y estábamos constantemente bajo la vigilancia del oficial, que había jurado mantenernos a salvo. No veo razón alguna para no incluir el nombre auténtico de ese oficial. Se llamaba Harker, y era inteligente, muy cortés y servicial, y también, de lo que me alegré al enterarme, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, ojos hermosos, unas envidiables patillas negras, y una voz agradable y sonora. Cuando por la noche se iba cada uno a su cama, colocábamos la del señor Harker cruzada ante la puerta, para evitar intrusiones. En la noche del segundo día, como no me apetecía acostarme, y vi al señor Harker sentado en su cama, me acerqué, y me senté junto a él, ofreciéndole tabaco. En cuanto la mano del señor Harker tocó la mía, al coger el rapé de la caja, le sacudió un estremecimiento peculiar, y preguntó: «¿Quién es ese?». Miré la habitación, siguiendo la dirección de los ojos del señor Harker, y vi de nuevo la figura que esperaba, al segundo de los 2 hombres que había visto bajar por Piccadilly. Me levanté, y avancé unos pasos. Después me detuve, y dándome la vuelta, miré al señor Harker. Parecía despreocupado, se echó a reír, y comentó con un tono agradable. Pensé por un momento que teníamos otro miembro del jurado, y que faltaba una cama, pero me doy cuenta de que fue un reflejo de la luna. No hice revelación alguna al señor Harker, pero le invité a que paseara conmigo hasta el extremo de la habitación, y observé lo que hacía la figura. Se quedaba en pie unos momentos, junto a la cama de cada uno de los miembros del jurado, cerca de la almohada.
Se colocaba siempre al lado derecho de la cama, y luego cruzaba hasta la cama siguiente, pasando por la parte baja del lecho. Por la postura de su cabeza, parecía que simplemente se quedaba mirando pensativamente a cada uno de los jurados acostados. No me prestó atención a mí, ni a mi cama, que era la más próxima a la del señor Harker. Después, dio la impresión de salir por donde entraba la luz de la luna, a través de un alto ventanal, como si subiera por un tramo de escalera situado en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, descubrimos que todos los presentes, salvo el señor Harker y yo, habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado. Yo estaba ya convencido de que el segundo hombre que había visto desde mi ventana, y después también en mi vestidor, era la víctima cuyo crimen se estaba juzgando, como si con su mera presencia me lo hubiera hecho saber. Durante el quinto día del juicio, ese convencimiento tuvo su confirmación. Cuando el fiscal estaba terminando su exposición, presentó un pequeño retrato del asesinado, que faltaba en su dormitorio cuando se descubrió el crimen, y que después fue encontrado en un lugar oculto, en el que el asesino había sido visto cavando en el suelo. Tras ser identificado por el testigo, el retrato fue presentado al tribunal, y luego lo pasaron al jurado para que éste lo inspeccionara. Mientras un oficial se dirigía con la miniatura hacia mí, y me la entregaba, la figura surgió de la multitud que agolpaba el tribunal, se colocó a mi lado, y en un tono bajo y hueco, me dijo, mientras yo contemplaba estremecido el retrato: en ese tiempo, yo era más joven, y la sangre no faltaba en mi rostro. Después, se colocó junto al siguiente miembro del jurado, al que yo entregué la miniatura, y luego junto al siguiente, y así hizo con todos, hasta que la miniatura volvió a mis manos, y se la devolví al oficial. Sin embargo, ninguno de los miembros del jurado pareció detectar la presencia de la figura fantasmal. En la mesa, durante las comidas, y en general, cuando nos encerrábamos bajo la custodia del señor Harker, como era natural, hablábamos mucho rato sobre lo ocurrido en el juicio durante el día, y nuestras discusiones eran siempre muy serias y animadas. Sin embargo, había entre nosotros uno de los idiotas de inteligencia más cerrada que he visto nunca, que recibía la evidencia más clara con las objeciones más absurdas, y a quien secundaban dos individuos de su misma catadura. Los tres pertenecían a las listas de jurados de un mismo distrito, y a todos ellos les agradaba polemizar y armar alboroto. Hacia la medianoche, que era cuando algunos de nosotros nos disponíamos ya a acostarnos, y esos zopencos discutían a grandes voces, vi de nuevo al asesinado. Estaba de pie tras ellos, ceñudo, y me hacía señas. Al acercarme e irrumpir en la conversación, desapareció inmediatamente. Ese fue el inicio de una serie de apariciones, que se produjeron en la larga habitación en la que estábamos confinados. Siempre que un grupo de jurados se unía a conversar sobre el caso, veía entre ellos la cabeza de la víctima. Y siempre que las hipótesis y conclusiones que se hacían iban en contra de él, gesticulaba de una manera solemne e imperiosa. Recuérdese que hasta el quinto día del juicio, en el que se presentó la miniatura, nunca había visto la aparición en el tribunal. Cuando la defensa empezó su exposición del caso, se produjeron tres cambios. Me referiré primero a dos de ellos. El fantasma de la víctima aparecía ahora continuamente en el tribunal, y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, en el discurso inicial de la defensa, se sugirió que el propio fallecido, que había muerto por una herida de arma blanca, podía haber atentado contra sí mismo. En ese momento, la figura se quedó de pie junto al que hablaba, sugiriendo vigorosamente con sus gestos la imposibilidad de que se hubiera podido infligir a sí mismo la herida con cualquiera de sus manos. En otro momento, cuando un testigo, una mujer, informaba que el acusado era un hombre muy amable, la figura se plantó delante de ella, la miró directamente a la cara, y después señaló el semblante maligno del asesino, extendiendo el brazo y un dedo. Y entonces, la testigo siguió con los ojos la dirección que le señalaba ese dedo,
contemplando con gran vacilación y turbación el rostro del prisionero. El tercer cambio, al que me referiré ahora, fue el que de manera más marcada y notable me impresionó. No voy a teorizar sobre él, lo expreso con precisión y nada más. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a los que se dirigía, cuando se acercaba, estos invariablemente se alarmaban y turbaban. Tuve la impresión de que era como si unas leyes que yo desconocía le impidieran revelarse plenamente a los demás, pero que al mismo tiempo pudiera afectar sus mentes de una manera visible, silenciosa y oscura. Cuando el defensor principal sugirió la hipótesis del suicidio, y la figura se plantó junto al codo de tan ilustrado caballero, haciendo gestos que indicaban lo absurdo de esa posibilidad, es innegable que el defensor titubeó en su discurso, perdió durante varios segundos el hilo de su ingeniosa argumentación. Se limpió la frente con el pañuelo y se puso extremadamente pálido. Bastarán 2 ejemplos adicionales. En el 8º día del juicio, tras una pausa que se hacía siempre a primera hora de la tarde, para descansar y refrescarnos unos minutos, regresé a la sala del juicio con los demás miembros del jurado, poco antes de que entraran los jueces. Me encontraba de pie en la zona que nos estaba destinada, y mirando a mi alrededor, pensé que la figura del asesinado no estaba allí, hasta que elevé mis ojos a la galería, y le vi inclinado hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como si tratara de asegurarse de que los jueces habían ocupado sus asientos. Inmediatamente después, la mujer lanzó un grito, se desmayó, y tuvieron que sacarla del tribunal. Lo mismo sucedió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigía el juicio. Cuando terminadas las exposiciones de la acusación y la defensa, se concentraba revisando sus papeles para realizar el resumen del caso, el asesinado avanzó hasta la mesa de su señoría, y miró ansiosamente por encima del hombro de éste las páginas de notas que iba pasando. Entonces, se produjo un cambio en el rostro del juez. Su mano se detuvo. Todo su ser experimentó ese estremecimiento peculiar que yo conocía tan bien, y exclamó con vacilación: «Caballeros, excúsenme unos momentos. Me siento algo oprimido por el aire viciado», y tras decir esto, no se recuperó hasta beber un vaso de agua. Durante aquellas 10 interminables jornadas, viví una rutina que parecía no tener fin. Día tras día, el mismo tono de preguntas y respuestas elevándose hasta el techo de la sala, el mismo ruido de la pluma del juez sobre el papel, las mismas luces que se encendían a la misma hora, cuando afuera todavía brillaba la luz natural de día, la misma cortina de niebla en el exterior de los grandes ventanales, o la misma lluvia goteando y produciendo un ruido acompasado. A través de toda esta fatigosa monotonía, que me hacía sentirme como si fuera el presidente del jurado, desde hacía muchísimo tiempo, el asesinado no perdió nunca un solo rasgo de claridad ante mis ojos, ni fue en momento alguno menos evidente y perceptible que cualquier otra persona que allí hubiera. No debo omitir, pues es un hecho, que nunca vi que la aparición, a la que doy el nombre de asesinado, mirara al asesino. Una y otra vez, me preguntaba por el motivo de que no lo hiciera, pero el hecho es que nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme a mí, desde aquel día en que contemplé su retrato, hasta los últimos minutos del juicio. Nos retiramos a deliberar, cuando faltaban 7 minutos para las 10 de la noche. Los 3 alborotadores del grupo, de los que antes he hablado, nos dieron tantos problemas, que por 2 veces regresamos al tribunal para rogar que nos leyeran de nuevo determinados extractos de las notas del juez. 9 de nosotros no teníamos la menor duda sobre los pasajes, ni creo que la tuviera nadie del tribunal. Sin embargo, el triunvirato de zopencos no tenía otro propósito que el de la obstrucción, y discutían por cualquier motivo. Al final, prevaleció la opinión de la mayoría, y el jurado volvió a entrar en la sala, a las 10:12 minutos. El asesinado estaba en ese momento en pie, directamente enfrente del jurado, al otro lado de la sala. Cuando ocupé mi lugar, posó sus ojos en mí, con la mayor atención, pareció satisfecho, y lentamente hizo un gesto de asentimiento,
como si de algún modo me estuviera dando las gracias. Cuando, con voz fuerte y clara, pronuncié el veredicto, culpable, la figura se desvaneció en el aire, y en el lugar que antes ocupaba, solo quedó un espacio vacío. Cuando el juez preguntó al asesino, según la costumbre, si tenía algo que añadir, antes de que se dictara la sentencia, el acusado dijo algo, que en los titulares de los periódicos del día siguiente, fue descrito como unas palabras incoherentes y vagas, en las que creyó entenderse que se quejaba de no haber tenido un juicio justo, porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que hizo, y que provocó mi sorpresa y estupor, fue realmente esta. Señoría, sabía que era un hombre condenado, desde el momento en que entró el presidente del jurado. Señoría, sabía que nunca me dejaría libre, porque antes de ser apresado, apareció junto a mi cama una noche, me despertó, y puso una soga alrededor de mi cuello. ¿Por qué un hombre como yo, que jamás, ni antes ni después, he tenido contacto alguno con lo sobrenatural, viví entonces estas extraordinarias experiencias? ¿Qué explicación tienen todos estos hechos que acabo de narrar? Los he expuesto exactamente como ocurrieron, tratando de no emitir dictamen alguno sobre ellos. Dejo que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.